Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy tengo el gran honor de estar acompañado por Sandra Loyola Guizar. Eh, Sandra, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación a Filocharlando. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación, al contrario. Te presento antes, les presento a la audiencia un poquito sobre ti. Sandra es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es maestra en Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Trabajó como editora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Actualmente es editora de las publicaciones del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y también imparte clases de Filosofía de la Arquitectura en el Departamento de Filosofía también del Ibero. Pues nuevamente bienvenida, Sandra, un placer y todo un honor tenerte por acá. Ay, muchas gracias. El inicio tal vez de muchas colaboraciones entre el Departamento de Filosofía y Filosofía en la Red. Así es como que una de como nuestro debut en Ujú. esta alianza. Sí. Antes de comenzar, Sandra, me gustaría preguntarte, bueno, ¿dónde naciste? ¿Dónde nació Sandra? Yo nací en la Ciudad de México, pero a los 4 años me fui a vivir a Querétaro. Bueno, me llevaron y pues crecí allá, estudié allá la licenciatura y regresé a la Ciudad de México hace como 7 años ya. Ah, ya bastante. ¿Y por qué el retorno? Ahora sí que el regreso de la hija pródiga. Pues mira, yo estudié la licenciatura en filosofía en la Autónoma de Querétaro, como decías, ¿no? Pero la maestría eh, la quería hacer en arquitectura y eso solo encontré pues en el país, en la UNAM, ¿no? O sea, la maestría que quería y por eso me vine a vivir acá. Ah, genial. Y bueno, incluso, bueno, empezando, ¿cómo es esta combinación de, es algo que a mí me llama mucho la atención, porque bueno, realmente lo desconozco, esta combinación de filosofía, arquitectura, ¿por qué por ahí? Ciudad. Ciudad. Pues mira, sí, es raro. La verdad es que es algo que cada vez se escucha más, o sea, cada vez hay más publicaciones de eso, cada vez somos más los que tratamos de unir esas dos cosas. Ahorita digo mi hipótesis de eso, pero mi historia fue que hice mi tesis de licenciatura sobre Walter Benjamin y la arquitectura. Llamaba la función social en la obra de Walter Benjamin. En una época en la que Walter Benjamin no era nada leído, ¿eh? Ahorita ya está súper de moda y tal, pero cuando yo la hice ni siquiera había toda la... Acaba de salir la traducción del libro Los pasajes. O sea, ahorita, no sé, hay muchísimas tesis sobre Walter Benjamin. Hace 10 años no era tan común. Digo, no por darle legitimidad ni nada, pero ahorita ya hay muchísimo exploración, y lo digo para bien, sobre el tema de, pues en general de la teoría crítica y de Benjamin, la arquitectura y la ciudad. Pero en ese momento yo tomé una clase optativa en sociología y ahí tuve un tutor que se llama Stefan Gandler. Él nos enseñó sobre teoría crítica, Walter Benjamin, y yo lo uní con arquitectura, un tema que, pues no, o sea, no tengo familia ni nada que ver con eso. Más bien en mis clases de estética trabajé el tema, o sea, siempre me ha llamado la atención. Em, Y yo quería estudiar como el tema, ¿cómo decirlo? Como me interesaban los tratados de arquitectura, el lado estético, y quería estudiar eso en la maestría. Y entonces entré a esta maestría que se llamaba Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad. Ya no se llama así, ya cambió de nombre, pero así se llamaba y me pareció que íbamos a leer a Vitruvio y a Palladio, que en realidad son libros que encajan perfecto en una clase de estética. Eh, Sin embargo, ya entrando a la maestría, eran temas de política, eran temas de análisis de territorio, eran temas de estudio de espacio público y yo trataba de vincularlo con la filosofía para poder hacer mi tesis, ¿no? Sobre ese vínculo. Entonces, hay muchísimas formas de vincularlo y sobre todo, hay muchas cosas que un filósofo puede aportar en los estudios teóricos, y metodológicos del estudio de la arquitectura y la ciudad.
conceptuales, etcétera. O sea, creo que o sea, es muy rica la interdisciplina cuando existe esta como ayuda, como esta capacidad argumentativa y de trabajo conceptual que, digamos, que tenemos los filósofos, que traen los arquitectos y los urbanistas, ¿no? Entonces, la unión de eso plantea temas súper interesantes. Desde, bueno, lo que hago yo en mi materia ahora que se llama Filosofía de la Arquitectura, que es una cosa muy extraña que en la Ibero existe esa materia así curricular. Lo que hacemos es estudiar temas de arquitectura y perspectiva de género, ciudad y feminismo, pero también temas existenciales, qué es el habitar, fenomenología del habitar, y toda la cuestión política de la ciudad, ¿no? Las relaciones asimétricas de poder, por qué se diseña para unos y no para otros, y también universal y cómo implica cierto colonialismo. En fin, hacemos una crítica de eso. Y muchísimos temas más, pero cada vez es más común esto de hacer filosofía de la arquitectura, ya hay congresos de eso, filosofía de la ciudad, hay congresos de eso. Cada vez es menos exótico, pues. Y es difícil vendérselo a un arquitecto, como que la idea de te voy Mm. a dar filosofía sobre lo que haces, o cómo lo enfrentan estos profesionistas. Pues es que yo ya, pues he trabajado muchísimo con arquitectos, son casi todos mis amigos y amigas son arquitectos y arquitectas, acá en la Ciudad de México, y bueno, sobre todo los que están en áreas académicas, ¿no? O teóricas o, pues, no sé, ¿no? O sea, a lo mejor no los que están así como en el campo de teoría, planteándose preguntas, valoran mucho el trabajo filosófico, porque luego sienten que les ayuda a aclarar cosas o a plantear cosas que siempre habían estado como en el aire. Entonces, y he tenido muchos alumnos, bueno, siempre he dado clases en arquitectura, de hecho di en la Autónoma de Querétaro y en la UNAM también, esta misma materia, que se llama, en la UNAM se llamaba Filosofía y Arquitectura, en Querétaro se llamaba eh, ética, teoría estética o algo así, pensamiento crítico, etcétera, pero para arquitectos. Y la verdad es que les gusta mucho. Lo valoran mucho. En general, valoran mucho las humanidades, también la antropología, la sociología. O sea, esas de cajón son súper importantes para el urbanismo y pues, para la arquitectura, pero también para la arquitectura de paisaje y el diseño industrial, ¿no? O sea, que son las áreas de diseño de espacio construido que manejábamos, ¿no? Y estudios de territorio, la relación con geógrafos también. Que las preguntas sobre la ciudad, el territorio, el espacio construido, ninguna disciplina es suficiente, no sé si me explico. Tampoco la filosofía. Sí, pero como dices, abre el panorama, ¿no? Creo que permite, y el meter tantas ramas o tantas visiones, creo que puede potencializar cómo planificar una ciudad, ¿no? Que creo que es lo más interesante de la cuestión filosófica, lo que puede aportar la filosofía a la arquitectura. Sí, Y bueno, sí. vamos a retomarnos un poquito más para atrás contigo. ¿Y cuál sería como tu recuerdo más bonito que más te llega cuando piensas en tu infancia, en tu juventud? Digo que tu mejor recuerdo. O el más, o no quizá el mejor, pero quizá el que salga un poquito más a la luz. Am, ¿qué será? Ay, no sé, no me quiero ver muy cursi, pero tal vez, bueno, recuerdo como, yo tengo bueno, somos cuatro, tengo tres hermanos mayores que me llevan muchos años, ¿no? Como 10 años más. Y ellos, se fueron a vivir lejos, o sea, también cambiaron de ciudad para irse a estudiar. Entonces, recuerdo como la última fiesta que hubo en la casa con toda la familia, ¿no? Antes de que los tres se fueran el mismo semestre.
y me quedé como de hija única. Entonces recuerdo con mucho cariño como esa despedida. Ujú. Ah, mira. ¿Y cómo podríamos definir, cómo definirías a Sandra Loyola? ¿Quién es Sandra? Am, pues soy una persona, eh, pues qué decir, pues en construcción, como con muchas preguntas, ¿no? Como dedicada a las preguntas completamente, ¿no? Que aprendí de alguna, o sea, pues supongo, ¿no? Como todos los que nos decidimos alguna vez por la filosofía, como que aprender a vivir en arenas movedizas, ¿no? Y asumir eso en todos los sentidos es como un trabajo existencial de todos los días. Ahí estoy, ¿no? Y ya ahí como que decidí vivir. ¿Y cómo es que decides dar este paso a la filosofía? ¿Decides entrar a estas arenas? ¿Cómo Ah, ya, llegas a la filosofía? desde antes de la prepa, dices. O sea, ¿O ah, por qué decides estudiar filosofía? ¿Qué es lo que te hace clic para entrar a la carrera? pues a mí me gustaba leer y yo leía de todo, ¿no? O sea, literatura, pero también pues leía existencialistas. Tenía una maestra de literatura muy buena que nos dejó leer Unamuno. Entonces me gustaba mucho esta como novela filosófica, ¿no? El extranjero, eso me gustaba leer en la prepa. Entonces yo pensé que iba a estudiar letras y me metí con mis amigas igual de ñoñas que yo a creación literaria, ¿no? Y en creación literaria tenías que, pues como en cualquier tallereo, ¿no? Tienes que escribir y después te empiezan a criticar todos, básicamente, ¿no? Y me acuerdo que mi maestro me dijo que yo criticaba mejor de lo que escribía. Entonces, como que cuando me tocaba criticar a los demás, era súper buena, pero lo que yo escribía de ficción no era tan bueno. Entonces me dijo, tal vez eres mejor crítica que productora de ficción. Y pensé, sí, tal vez. Y ya por eso me decidí. Me dijo, eso se llama filosofía, no literatura. Ah, qué bien. Y sigues siendo incisiva, entonces, por eso entonces entras bueno, vamos a avanzar, pero creo que por eso andas en el mundo editorial, ¿no? Para empezar a señalar. Este, no, ya sonó eso muy neurótico. Parece personalidad neurótica. Pero pues me gusta eso, o sea, me gusta, en lo editorial creo que es bien, lo editorial se me hace un trabajo súper filosófico porque genera un concepto, ¿no? Es un proyecto que tenga un concepto y que se sostenga, pues, ¿no? Con un índice y con una estructura eh, y que adentro de los textos se sostenga el argumento, ¿no? Eso es lo que vas revisando. En trabajo en equipo con correctores de estilo, diseñadores, los correctores a lo mejor verán la sintaxis y tal, pero el editor de alguna manera ve que lo que estés diciendo en general tenga sentido y pertinencia en el mundo de los libros, ¿no? En el mundo de los discursos. Y eso creo que es un trabajo totalmente o sea, como una salida profesionalizante del trabajo de la profesión de la filosofía. Ujú. Y lo malo, bueno, en corrección de estilo, a veces te ganas como que, no son enemigos, pero como que eres la persona que no cae tan bien, ¿no? Cuando al momento del autor a veces, porque bueno, me imagino que, obviamente sin quemar a nadie, pero tienes estos claroscuros que a veces hay autores que te pueden tomar a bien un comentario, una crítica, hay otros autores que se te puede sentir, ¿no? Que incluso pueden sentir que atentas contra el texto o algo. ¿Cómo llevas este día a día de tanto de editora, quizá también en la corrección de estilo, de ser como que la mala de la película un poquito en ese sentido? Este, mm, pues la relación entre correctores, editores y autores es así dramática, ¿no? No no hay mucha salud en eso. Yo ahora trabajo con una correctora con la que nos llevamos muy bien y sabemos pelear, ¿no? Pero digamos que el editor es el mediador, o sea, es como un diplomático, es el mediador entre el autor y el corrector, ¿no? Entonces, el corrector no le dice directamente al autor que cambie X palabra, ¿no? Sino el editor se lo plantea y así, pero sí, sí, yo he visto así como gritos, ¿no? Peleas.
y mucho enojo a veces de los autores. La verdad es que en filosofía es en mis otras experiencias editoriales, trabajar con filósofas y filósofos es muy diferente. O sea, lo digo de verdad, las filósofas, los filósofos como que aceptan críticas, como que estamos entrenados, yo creo, para aceptar críticas, ¿no? Y defender y contraargumentar, pero sin enojarnos, pues sin tomarnos lo personal demasiado. Entonces, no, o sea, en filosofía he tenido mucho menos conflicto que en otras disciplinas, pero sí, es complicado. Seguro tú también lo vives a veces. Sí, por eso te digo, creo que en esta parte sí de ser como que el corrector o el editor siempre lleva como que esta relación amor y odio que al final, bueno, da buenos resultados, pero sí el proceso es un poco turbulento ahí, un poco movido. Sí, es turbulento, tal cual. Y bueno, entraste a arquitectura, te empezaste a apasionar con este mundo de la ciudad y todo, y de repente das el giro pues en la UNAM a ser editora de la revista. ¿Cómo empezabas como que a trabajar con arquitectos y de repente das pues quizás ese giro un poco extraño, por así decirlo? Porque Sí. cómo llegas a estos lares turbulentos de la editorial? Pues un poco por la desesperación de conseguir trabajo, supongo, también en su momento. O sea, yo, pues imagínate, ¿no? Tenía la licenciatura en filosofía y me vine a estudiar teoría de la ciudad, ¿no? Entonces yo ya se me iba a acabar la beca con así y dije, ¿de qué voy a vivir? O sea, ya ni sé filosofía, ni tampoco soy arquitecta, ¿no? Ya olvidé así a Kant y tampoco es que sepa yo diseñar nada, ¿no? Entonces, dije, ¿qué voy a hacer, no? Y pensé como, tuve otros trabajos, daba clases de español para extranjeros, etcétera, pero dije, si me quiero dedicar a estas dos cosas, lo único que sé hacer tal vez, no que todos, pero pensaba como, tal vez sé escribir mejor que los arquitectos, ¿no? Es lo único sobre arquitectura, podría tal vez escribir más bonito, no qué sé yo, ¿no? Entonces dije, pues voy a profesionalizarme en eso y tomé una especialidad que se llama especialización en trabajo editorial, que es que tampoco hay como muchas escuelas para volverte editor, la verdad. Hay una en el DF que se llama Versal y ahí han formado muchos editores, pues, ¿no? Tomé clases con editores de todos lados, ¿no? De Random House, de Panini, este, de Santillana, del CIDE, etcétera. Y de muchas áreas, ¿no? Entonces, es un curso de un año muy intenso, y muy bueno. Sin embargo, yo salí del curso y dije, bueno, ya tengo toda la teoría para ser editor, pero no sé, realmente el trabajo editorial no lo he hecho, ¿no? O sea, no he estado como pues sí, así, cierre de edición, pie de imprenta, ¿no? Trabajo con diseñadores, ahora sí, hacer un concepto, eso no sé, ahora ya sé cómo se dice, sé cómo comunicarme con el diseñador, pero nunca lo he hecho. Entonces, antes de salir de la maestría, fui a la editorial de la Facultad de Arquitectura y les dije que esto, así les dije esto tal cual, así de, oigan, yo no sé de qué voy a trabajar, estudié esto, tengo esta especialidad y no sé en realidad hacer trabajo editorial en forma, entonces quisiera hacer como un servicio becario, ¿no? Y ya estuve 2 meses y a los 2 meses, pues no me contrataron porque es por honorarios, pues, pero me quedé allá a trabajar 3 años. Y ya, ahí el trabajo en la Facultad de Arquitectura pues es súper intenso, pues ahorita ya cambió porque cambió el director y no sé cómo están las cosas ahora, pero en esos años llevábamos 2 revistas, era un equipo como de 20 personas, más personas por honorarios que trabajaban por fuera. Eh, Se hacían más o menos como 25, 30 libros al año. Ajá. O sea, un trabajo real, pues, de editorial. Ujú. Y a ver, cuéntanos un poquito, porque creo que es muy interesante, es esta la parte que quizá muchos de los que nos vayan a ver, pues desconocen, ¿no? Es, mandas el trabajo, quizá alguien Mm, te lo corrige, haces las correcciones, pero
bueno, en el mundo de la web, pues se queda en, yo mandé mi texto y se sube un blog, o yo mandé Ya. mi trabajo y lo van a publicar en una revista y ya está ahí el filósofo o el pensador, pues se queda. ¿Cómo es este trasfondo de la editorial? ¿Cómo eres? ¿Qué es lo que hace un editor? Eso creo que sería muy, muy interesante Ujú. conocer este lado oscuro del mundo que al final del día, pues el autor pues lo ve plasmado ya sea en un PDF o en un libro, pero tú eres como que el artífice. ¿Cómo es este trabajo? Pues mira, primero decir que es bien diferente el mundo de la editorial comercial que el mundo de la edición académica, ¿no? Yo de la edición comercial no sé, o sea, yo nunca he trabajado en eso. Así como se edita, no sé, literatos contemporáneos, super cool, eso no, yo nunca he trabajado en editoriales cool, pues, ¿no? Y tienen otros objetivos, como la parte comercial. Eso no es exactamente, o sea, en eso es bien diferente las editoriales académicas, que los objetivos cambian, ¿no? Las editoriales académicas no ganan dinero, al contrario, es un gasto para la universidad. A diferencia de Random House, por ejemplo, que sí tiene esta presión de hacer dinero. Bueno, eso nada más como nota al pie. En las editoriales académicas, pues se abren convocatorias, o sea, primero están los libros y luego están las revistas, ¿no? Entonces hablaré un poco de los libros, cómo funcionan. Las universidades tienen comités editoriales, que son personas de dentro y fuera de la universidad, de dentro y fuera de la facultad o del departamento, eh, que toma las decisiones colegiadas sobre los temas editoriales, ¿no? O sea, sobre la línea que quiere, por ejemplo, esa dirección, etcétera, los objetivos que se van a buscar a lo mejor en esos años de dirección, ¿no? El presupuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas decisiones tan fuertes las toma siempre un comité editorial. Eh, después, decir que tú como autor, pues esperas una convocatoria o esperas comunicarte con el comité editorial de X universidad y decirles, oigan, tengo un libro de filosofía, es lo que nos llega a nosotros, por ejemplo, ¿no? O en arquitectura es lo que llega. Es un libro de arquitectura sobre Max Cheto y la arquitectura del siglo XX en el Pedregal de San Ángel, ¿no? Y lo que se dice es, ok, gracias, lo vamos a recibir en dos opciones, ¿no? Una que es el manuscrito, tal cual, ¿no? El libro terminado, y otro, el libro terminado sin nombre, ¿no? O sea, sin tu nombre. Esas dos versiones se pasa al comité editorial, y el comité editorial dice, no tenemos nosotros por qué publicar nada que tenga que ver con Max Cheto. Max Cheto sí, esto es mentira, ya se murió, pero por ejemplo, decir, está vivo, no queremos publicar nada sobre alguien vivo, ¿por qué no le queremos hacer publicidad gratis? ¿No? El caso Max Cheto es mentira, ya está muerto. A lo mejor dicen, sí, justo el tipo de arquitectura que nos interesa, ¿no? O a lo mejor en el departamento de filosofía es un libro sobre feminismo y teoría queer. Es como, tal vez sí, pero no es nuestra agenda, tal vez esto iría mucho mejor en temas en el departamento de género de la Ibero, ¿no? Entonces lo vamos a derivar. En fin, eso es el primer filtro, ¿no? Decir si va o no con la línea de ideas o de objetivos del departamento de la facultad. Si se acepta, entonces pasa un proceso de arbitraje, que quiere decir que el editor, con esos dos manuscritos, le va a mandar el manuscrito sin nombre a dos especialistas en el tema. Si es sobre feminismo, sí, sobre feminismo y ecofeminismo o algo así. Entonces, mi trabajo es buscar dos especialistas en ecofeminismo, de preferencia de fuera de la Ibero, por ejemplo, o fuera de la UNAM, fuera de la institución editora. Y estas personas se comprometen a leer el texto en un par de meses, por eso luego los procesos son largos, sin nombre, para que no haya conflicto de intereses, ¿no? Porque a lo mejor dice, no, pues este es un licenciado que no sé, ¿no? O este es Juanito Pérez y ya por eso, entonces no hay conflicto de interés porque se quita el nombre. Ellos lo leen y llenan un formato, ¿no? Que es el acta de dictamen, donde dicen por qué sí o por qué no, ¿no?
¿Se acepta, se rechaza, se acepta con cambios o se acepta para una segunda revisión? Esas son las opciones. Y llegan dos dictámenes. A veces es positivo y negativo, a veces los dos con cambios, etcétera. Eso se llama revisión por pares ciegos. Y eso es lo que hace una academia, digamos, es una política editorial seria, ¿no? Es decir, el CONACYT, por ejemplo, solo evalúa publicaciones que estén arbitradas por pares ciegos. Entonces, si te fijas, pues es un proceso bastante, o sea, hay muchos filtros. Pon tú que generalmente se acepta con cambios. El autor, la autora recibe un montón de cambios de no tiene orden, falta no sé qué, tal capítulo sobra. El autor hace sus cambios y entrega la versión, ¿no? Y entonces ahí se hace un presupuesto eh, y empieza el proceso editorial. Ahí empieza, de hecho, ¿no? O sea, apenas. Que consiste ahora sí en depende del proyecto, pero ahí ya el editor tendría que revisar si el índice funciona, ¿no? Bueno, porque los libros académicos luego es marco teórico, estado de la cuestión, estado del arte, santo Dios, eso nadie en el mundo de las ferias de libros va a querer leer eso. Entonces, ahí le decimos al autor, a ver, esto transfórmalo en un prólogo, transfórmalo en una introducción. O si es un libro de un solo autor, consíguete a alguien súper chido que te haga un prólogo. En fin, o sea, se cura el texto para volverlo como más, pues, valioso, más interesante, más, justo más vendible, qué sé yo. Después se manda corrección de estilo, el editor acepta los cambios, después el autor revisa esa corrección, ahí es donde se pelean, como dices, y luego se manda diseño, diseño editorial. Que el diseño editorial es una cosa increíble, que eso es súper valioso y súper importante en arquitectura y no tanto, por ejemplo, en filosofía. O sea, me parece que los libros de filosofía podrían ser más bellos, pues, ¿no? Pero no solamente es un asunto no es una superficialidad, sino tienen que ser más legibles, más cómodos, qué sé yo, ¿no? O sea, es un montón de cosas lo que ve el diseño editorial. Perdón, no sé si se escucha mucho la perrita. Ay, ya, ya se fue. Podemos editar esa parte. Ay, no te escucho, perdón. Ah, perdón, es que le pausé. Volvemos a lo estético de los libros. Sí. Sí, entonces te digo, no es una superficialidad, pero sí hay como una ventana de oportunidad para los libros de filosofía, de ser más, mejor, un objeto de diseño de más calidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, son de las cosas que veo, ¿no? O sea, una de las cosas es que el tema editorial de letras y palabras y correcciones es mucho más fácil en filosofía, pero el tema de diseño es algo que extraño mucho, por ejemplo, los libros de arquitectura. Hacíamos libros de arquitectura, de diseño industrial, de paisaje y de urbanismo, donde había muchísimas imágenes, planos, fotos, ¿no? Entonces había como un contenido de archivo valiosísimo, ¿no? Entonces el trabajo editorial había que trabajar eso también, hacer que casaran las imágenes con el texto, que dialogaran, ¿no? Entonces el trabajo editorial allá era, pues tal vez más complejo. Y acá en filosofía son textos mucho más densos, donde por ejemplo el aparato crítico es mucho más complejo. ¿Me explico? O sea, como para explicar un poco las diferencias. Pero sí. Y bueno, punto y aparte, las revistas, a diferencia de los libros. Ahí viene lo bueno, creo que en eso, ¿no? Creo que también es un tema un poco ahí Truculento. truculento. Y bueno, ahorita antes de hacer una connotación, eso del diseño tienes razón, porque por ejemplo, algo que de lo que adolecen mucho, por ejemplo, acá en Filo es al momento de elegir una imagen, porque nosotros siempre buscamos imágenes libres de derecho, ¿no? Para tratar de ilustrar, para tratar de... Y siempre es un conflicto de cómo escoger, el que el autor a veces elija la imagen adecuada, que calce, a veces se van por lo más fácil que es irte a una imagen de una pintura, ¿no? Como se suele usar, que una pintura famosa y pues ya la calzas nada más, pero creo que sí,
como dices, la filosofía puede ir de la mano con la estética y darle como que ese sentido más bello, ¿no? En esta estructura. Pero sí, no sé si sea ahora sí que Sí, totalmente. el chip del filósofo que es como que a lo mejor más cuadrado en el sentido de la letra y que todo cuadre pues textualmente y a lo mejor meterle esta parte, este giro bonito es como que más denso. Pero ahora sí, perdón. Ujú. No, o sea, que cuántas tesis de filosofía tienen imágenes, por ejemplo, ¿no? Es raro. Y no solamente es un tema de, a ver, o sea, de buscar imágenes o de, esto muy benjaminiano de construir, hacer, o sea, pensar con las imágenes, este, o forzarlo, tampoco se trata de eso. Porque luego es como que están hablando de una cosa y ponen una imagen que no tiene nada que ver. Eso es lo peor, ¿no? Así de que el Dasein y ponen un gatito, o sea, como que eso es peor. ¿Qué pasa, no? Seguramente tú lo has vivido, ¿no? Que te manda el autor unas imágenes que dices, híjole, ¿cómo le digo que para nada, ¿no? En fin, ese es así como lo que callamos los editores. Todo ese trabajo de cuidado, ¿no? De curado. Eh, pero sí, o sea, te digo, hay una ventana ahí de oportunidad, o no sé cómo le llaman, ¿Y de mejorar. qué verías ahí, todavía centrándonos a lo mejor en la parte de los libros, esta ventana, ¿qué crees que tú desde este lado de vista de editor, qué es lo que se pudiera hacer para innovar en ese sentido y darle como que ese giro más armónico a la literatura filosófica? Ujú. O sea, yo pienso que el problema luego de las editoriales académicas, ¿no? Es que nunca hay dinero. O sea, es transformar, a veces, lo voy a decir así, basura en oro sin dinero, ¿no? A veces es el trabajo, a veces no, ¿eh? A veces llegan los libros muy bien, pero a veces te dan libros escritos con lápiz, ¿no? Notas de clase, o sea, que dices, ¿qué hago con esto, no? A veces esa es la chamba, ¿no? Eh, entonces, sí, a veces falta dinero. Y lo que yo creo, ¿no? Es que hay que contratar a diseñadores editoriales, porque existe esa expertise, ¿no? O sea, no solo son diseñadores gráficos, son expertos en hacer trabajo editorial, son gente experta en tipografía, en el espacio que hay entre letra y letra, entre palabra y palabra, ¿no? El tracking, el kerning, o sea, es una especialidad, pues la caja tipográfica, todo, la mancha, los aires, el aire que tenga el libro, la jerarquía de títulos, todo tiene un porqué. Y esa es una expertise que no cualquier diseñador sabe. Y obviamente no cualquier filósofo o cualquier editor, no. Es una expertise que yo cada vez valoro más, ¿no? O sea, se me hace súper padre lo que hacen y lo que pueden hacer, ¿no? Tampoco se trata, por ejemplo, de hacer un libro así, ¿no? Con canto de oro, ¿no? Como si fuera un coffee table book, como dicen, de un libro de filosofía, ¿no? O sea, es hacerlo mejor, eh, o sea, que el diseño del libro le haga justicia al contenido, ¿no? No coffee table book, no, no, porque a lo mejor no es eso. No sé si me explico, o sea, entre el espacio, el espacio entre renglones, la caja tipográfica, o sea, em, eh, y todos estos estudios de cuánto puede el ojo leer de corrido sin confundirse, la revisión ortotipográfica, ¿no? O sea, todo ese cuidado que va a salir un librito que se llama Filosofía Pirata y Trabajo Editorial, que escribe ahí que el trabajo editorial a veces es quirúrgico, o sea, es así, ¿no? Es ver una coma, a veces se te puede ir media hora en revisar una coma parentética, o sea, porque así se cuidan las cosas, pues, ¿no? Y también cuando somos autores o autoras, queremos que así nos cuiden, o sea, eso sería lo ideal, ¿no? Pero también la coma en qué tipografía, ¿no? Este, y una coma después de dos comas del lado derecho ya no, porque entonces se va a perder el lector, ¿no? En fin, o sea, es todo el cuidado que se tiene con el lector para que se la pase bien. Y ese es un trabajo que hay una expertise que se llama diseño editorial, ¿no? Si no se puede, entonces, pues, aprender es porque esto es una técnica, pues. Creo que Perdón, eso, ibas a... creo que eso que mencionas del design,
Bueno, yo lo he visto mucho, por ejemplo, en internet, en los sitios, se está cuidando ya, ¿no? Por ejemplo, algo que en lo personal a mí me impactó mucho cuando empezaba ya a meterle como que este diseño a filo, eh, era, por ejemplo, que la no justificación de los textos en internet. Y es algo que, por ejemplo, a mí me chocó en un primer momento porque pues ya estaba acostumbrada como que a verlo todo justificado, todo. Y cuando descubres todo este trasfondo y todo este diseño web pues de que no es justificado, que porque el ojo, que porque en los dispositivos pequeños y todo, creo que, bueno, eso en la parte de web, creo que sí se está a lo mejor trabajando un poco más, pero quizá, no sé si por la apatía de leer en libros, es una realidad a nivel cultural, pero quizá esta parte del diseño en cuanto a lo que dices de los espacios, de estas separaciones, de la tipografía, del porqué, el fondo, de todo esto, creo que sí, no sé si no se valore por precisamente porque a lo mejor ya no es que se deje en segundo plano el libro, pero como que sí lo están como que más como que relegando en esta cuestión de hacerlo más como para allá. Sí. Y bueno, ahorita que dices eso, también estaba pensando que, o sea, los filósofos y las filósofas o los teóricos o los que, o sea, van a leer, pues. Así le entregas un libro roto, ¿no? A cachos, lo van a armar y lo van a leer, pues. O sea, sí, eh, Dios, sí es una formación de lectores y lectoras muy impresionante, cosa que no tienen otras disciplinas, ¿no? O sea, en la disciplina de la arquitectura y el urbanismo, si tú les entregas un libro feo, ¿no? Un libro sin diseño, pues porque ellos se dedican a eso, pues ellos valoran, imagínate un diseñador industrial, ¿no? No va a consumir algo que no esté bien hecho, pues que no esté bien cuidado, diseñado. Entonces, porque para él es prioridad eso, ¿no? A lo mejor para nuestras disciplinas es prioridad la lectura, sea como sea, ¿no? Pero no, o sea, creo que deberíamos decir, lo vamos a leer, pero queremos pasarla bien, ¿no? Sí, sí, más porque, pues, adaptarnos, ¿no? Irse adaptando y que no está peleado, o sea, así como pues, ahora sí que el contenido es lo importante, pero no está peleado con la esencia, ¿no? Con la Ujú, esencia, ujú, que se vea bonito, porque al final, pues también eso puede atraer indirectamente a otras personas que quizá no ujú. tienen la cultura lectora, pero que al verlo bonito, pues, se van a inclinar por entrarle Sí. pues, decir, oye, pues, se ve bonita, a ver, porque juzgamos por la vista. Sobre eso hay una revista que se llama New Philosopher, que a mí me encanta lo que han hecho en temas de diseño. Es divulgación, eso es australiana. Yo estoy suscrita porque, o sea, me encanta el diseño. Siento que han hecho un trabajo increíble y lo llevé al trabajo, ¿no? Cuando estaba en arquitectura. Y las diseñadoras editoriales se suscribieron a la revista y ahora saben quién es Kierkegaard. O sea, ha sido impresionante. Hacen los test existencialistas que salen al final, qué sé yo, porque además el contenido es bueno, pero es accesible. O sea, creo que en divulgación es un reto el tema del diseño. En divulgación filosófica o haces bien el diseño digamos, o te arriesgas mucho, ¿no? A que no te lean. Y sí, por otro lado hay un tema justo que por ejemplo, cuando los párrafos se dejaron de justificar, ¿no? Se hicieron más modernos, ¿no? También eso en cuestión, digamos, de diseño. Pero también antes todo se escribía con mayúsculas y desde el 2010, ¿no? Con las actualizaciones de la RAE, ¿no? Como que se dejó de usar. Entonces, usar tantas mayúsculas y texto justificado se ve como antiguo, se ve como, ¿verdad? Como ñoño, como retro, como pasado de moda, de cuenta, ¿no? Y si tú ves los textos de los museos, o sea, los libros de los museos, todo es en minúsculas, el mismo título del libro, la Bauhaus, por ejemplo, con minúscula, todo sin justificar, qué sé yo, ¿no? O sea, no digo que hay que seguir la moda, sino que estas cosas dicen cosas, pues, y se puede hacer investigación con eso, porque se dejó de justificar justo cuando empieza a ser tan importante la lectura de aparatos responsivos, o cómo se llama eso. O sea, entonces, digamos, esa moda tiene una razón de ser, ¿no? Tiene un quiebre de sensibilidad de lectura en un momento. Entonces, cuando entiendes esas cosas, es bien interesante y creo que la filosofía tiene que como subirse a esa ola. Sí, como dices, el llegar al porqué, ¿no? O sea, todo tiene un porqué, o sea, porque sí, yo me acuerdo cuando empecé a leer, no justifiques y me quedé, no, pues se ve feo, pero ya Ajá.
analicé, investigué y, ah, Ujú. entonces, o sea, si hay un motivo y si hay una cosa, y aparte de que se ve bonito, aparte de que no impacta, aparte de que se lee más cómodo, llegas, y como dices, creo que tocas un punto muy importante, la divulgación, ¿no? El divulgar de una manera atractiva al final del día es lo que te va a vender, o sea, no, porque si divulgas solo el contenido así, pues te va a leer a lo mejor netamente la persona del área, pero no puedes a poder tocar esas sensibilidades como comentas tú De con otras compañeras, áreas. ¿no? De que Ujú. se suscriben de la vista nace el amor. Sí, 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 de Y, acuerdo. y ahora, bueno, hablamos ya de los libros, de esta parte más, quizá más engorrosa o puedo pensar, pero las revistas también tienen su aquello, ¿no? Tienen su trasfondo Bueno, un poco, no sé si más peleagudo o no, pero creo que sí es un poco más denso y sí. burocrático también. Sí, mira, las revistas académicas, las revistas de investigación, porque hay tres tipos de revistas en la academia: difusión, divulgación e investigación. La difusión, pues son los folletos como de lo que está pasando en la escuela, lo que sea. Divulgación justo es este intento de vincular la academia con la sociedad. Y la investigación, que es la revista que yo llevo en la Ibero de filosofía, es una revista donde se publican conocimiento nuevo, ¿no? O sea, no intenta vincular a nadie con nadie, ¿no? O sea, se intenta decir, digamos, lo más, lo que se ha pensado últimamente sobre X tema. ¿Me explico? O sea, a ver, lo que tú buscas en una revista académica de investigación es qué se está pensando ahorita sobre X tema en Colombia, en no sé dónde, ¿no? Entonces, la diferencia entre un libro y una revista es que las revistas son publicaciones periódicas, ¿no? Entonces, la periodicidad implica cierta vigencia, ¿no? Cierta caducidad. Es decir, el libro es como perenne, ¿no? El libro va a decir algo y lo va a decir para siempre. La revista sí entiende que a lo mejor va a perder actualidad, pero tú buscas revistas porque es lo que se ha producido últimamente, lo más reciente. No sé si me explico. Como cuando tú haces una tesis de doctorado, tienes que citar revistas, porque si citas puros libros del 2000 o de, no sé, o de 1980 o de 1800, tu tesis no va a estar actualizada, ¿no? Y por otro lado, si publicas como investigador, investigadora, puros libros, eh, digamos, no sería el medio donde tú quieres decir tus nuevos descubrimientos, no sé cómo decirlo, ¿no? Tus ideas más frescas. Literalmente lo que se produce en un doctorado, ¿no? O la idea de un doctorado, la idea de un investigador, producir conocimiento nuevo. Eso es lo que encuentras en una revista académica, ¿no? Por eso son textos tan serios, tan insípidos, con tanta bibliografía, ¿no? O sea, porque es un argumento tras argumento, ¿no? Porque están diciendo algo que no se ha dicho, pues, esa es la intención, ¿no? No atar cabos, no exponer un tema, no compartir un tema a la sociedad, ¿no? No, sino conocimiento nuevo. Eso las hace a veces un poco serias, insípidas, aburridas, pero te digo, son el contenido que buscas cuando estás haciendo tu tesis de doctorado o cuando eres investigador. Entonces, hoy por hoy, cuando te evalúan en el SNI, por ejemplo, de CONACYT, según entiendo, es más valorado que publiques en una revista de investigación que publiques un capítulo de libro. Porque el capítulo del libro, fíjate, un libro con muchos autores es evaluado por dos árbitros, todo el libro. La revista, si tiene 10 artículos, yo necesito 20 árbitros. O sea, una revista, es que no las tengo aquí a la mano, pero una revista de filosofía, por ejemplo, este número va a tener 10 artículos, busque 20 árbitros. A veces más porque, por ejemplo, si llega un aprobado y uno rechazado, o sea, alguien aprobó y alguien rechazó, se tiene que buscar un tercero para el desempate, ¿no? Eh, y las revistas tienen su propio comité editorial. No es el mismo comité que rige a la institución. Las revistas tienen su propio comité editorial, que a veces comparte ideas con el... O sea, las revistas son mucho más independientes. Incluso a veces son más independientes
de la facultad. Casi que se mandan solas. O sea, el máximo autoridad de una revista es su comité editorial, no el director, por ejemplo, no el rector, sino su comité editorial. Y el comité editorial tiene que estar conformado por gente 50% de la institución y 50% de fuera. Los textos de la revista tienen que ser 90% de fuera de la institución editora. O sea, yo solo puedo publicar un artículo de la Ibero, por ejemplo. Eso es para evitar la endogamia, ¿no? Como le llaman vulgarmente el incesto académico, ¿no? O sea, que es una revista que esté formando lazos o sea, lo que quiere hacer una revista es crear una comunidad científica. O sea, no queremos decir, este es el conocimiento nuevo que ha producido la Ibero y nosotros nos vamos a leer entre nosotros, sino esos 20 árbitros son de todo el mundo, ¿no? Nos están leyendo y corrigiendo gente de todo el mundo precisamente para asegurar que los artículos que estamos publicando estén en diálogo con lo que están pensando en otras universidades del mundo. No sé si me explico. Entonces, eso es muy especializado. Ahora, los libros, ¿quién los evalúa? Cuando ya existe el libro, ¿quién los evalúa? Pues el escarnio público, o sea, la gente, ¿no? Y el comité editorial. Las revistas no, las revistas te evalúan todo el mundo. Una revista, o sea, así para hacerles el cuento corto, no sé, una revista de filosofía puede ser evaluada por una revista mediana por 10 índices, ¿no? Más o menos. Que te están diciendo, no tienes tu ISSN en regla, no tienes cuál es tu cartera de árbitros, tu comité editorial no está completo, necesitas entregar las actas de las juntas. ¿Sí me explico? O sea, hay gente evaluándote todo el tiempo. ¿Quiénes son estas personas? Redalic, ¿no? Latindex, pero es CONACYT, te estoy hablando, Cielo México, ¿no? Te estoy hablando de, no sé, índices, bases de datos mexicanos. Pero después vienen los latinoamericanos, ¿no? Rediv, iberoamericanos, Rediv, eh, bueno, eh, bueno, hay más. Y luego están los internacionales, es que latinoamericanos no me acuerdo tanto. Hay uno que se llama literalmente Latinoamericana. Y luego están los internacionales, que son Scopus, Web of Science, DOAG, en fin, o sea, este, supongo que ya los conocen, que entras a una revista y luego dice, ¿quién evalúa esta revista? Son estos índices. Y entonces ya, o sea, el chiste es tener todos los sellitos, ¿no? Que indican diferentes cosas. Unos sellitos evalúan, por ejemplo, el DOAG, que tú seas de acceso abierto, que esa revista no cueste, que no le cueste a los autores, que no le cueste a los lectores, ¿no? Hay otras que evalúan que tengas perspectiva de género, hay otros que evalúan, etcétera. Y ellos te van a ayudar. A ver, esto no quiero agobiarlos con este tema, pero tiene que ver con el trabajo editorial contemporáneo, ¿no? No, es interesante, te digo, porque, pues, por ejemplo, la mayoría de los que nos van a ver o escuchar, pues se quedan con la parte de, bueno, yo vi la convocatoria de la revista de Libero para el 2022 y, bueno, dice que tengo que cumplir con esto, mando mi trabajo y espero a que me den pues, el arbitraje si pasó o no pasó y pues ya espero a la fecha para que salga publicada la revista, pero no veo todo pues este trayecto, entonces creo que para un Sí. autor más que para un autor, todo esto que ahorita nos compartas tú es súper valioso porque y creo que aquí pega mucho valorar Ujú. el trabajo editorial, valorar a las universidades que los publican o a las revistas que los publican, porque pues no nada más es recolectar el texto, hay un trabajo de fondo y creo que el valorarlo, el ver todo pues toda esta cosa, ¿no? Que hay atrás. Entonces, es importante porque, bueno, la mayoría de nuestros autores, pues, o lo que nos escuchan, pues, mandan trabajos a revistas, entonces, pues, es libero, pero todas las revistas se manejan más o menos de la misma dinámica, entonces, creo que el Ujú. poder, el ya decir, bueno, voy a mandar mi trabajo y bueno, sé que esto va a implicar un buen de cosas que hacer, pues va a valorar. Entonces creo que sí es súper genial que nos puedas compartir, pues ahora sí como dijiste, lo que callan los editores, porque sí, creo que es tenerte de primera mano es súper, súper fantástico el poder encontrar estos tesoros.
Sí, y además, te digo, no es que un editor comercial tenga este tipo de problemas, ¿no? O este tipo de trabajos. Ellos, por ejemplo, tienen otros problemas. En Random House, por ejemplo, es cuánto cuestan los derechos de traducción, tengo que llevar a pasear a este autor, cómo lo convenzo, ¿no? Con este superautor que seguro va a ser novela. No sé, eso no tengo idea en realidad, pero seguro son otros problemas. Y acá son otros, como les comentaba, ¿no? O sea, son otro tipo de objetivos, justo, ¿no? Nada más quiero terminar esto de las revistas con un tema, de que nosotros, las revistas, ¿qué te ofrecen? ¿Cuál es la diferencia también entre publicar una revista y un libro? Y es que las revistas, todos los índices te piden que, por ejemplo, transformes tu revista a XML, no solo PDF, ¿no? No solo el formato, digamos, el PDF como formato, digamos, de archivo escaneado, archivo digital, ¿no? Sino no solo que tengas una revista digital, sino, o no solo digitalizar tu revista, sino datificar tu revista, ¿no? O sea, crear metadatos. Eso quiere decir, eso es algo que pueden hacer los XML. Y la ventaja de eso es que, por ejemplo, si tú escribiste un artículo, ¿no? Sobre Kierkegaard, eh, hace 6 meses y yo voy a escribir un artículo, pero voy a decir que lo que tú dijiste era incorrecto, por ejemplo, ¿no? Digo, así funciona un poco en la ciencia. Esto viene de las revistas de ciencias nucleares y ciencias biológicas, de medicina, etcétera, ¿no? De esta lógica del journal, pero bueno. Eh, entonces yo te voy a citar a ti, ¿no? Miguel Ángel, coma, Kierkegaard hoy, coma, revista Tópicos, Universidad Panamericana, qué sé yo, ¿no? Esa información, ¿no? Tu nombre, el nombre del artículo, el nombre de la institución editora, se vuelve metadato. Cuando yo en una base de datos como Publish or Perish, por ejemplo, así se llama, ahí buscamos a todos los autores, nosotros, en ese software, pero también en Scopus, por ejemplo, ¿no? En EBSCO, en Philosopher Index, etcétera. Si yo alguna vez pongo, ¿cuál es tu apellido, Miguel Ángel? Perdón. ¿Cuál? García Calderón. Ah, ok. Si yo busco Miguel Ángel García Calderón, ¿no? En uno de estos buscadores, me va a aparecer, tú vas a tener forma de recolectar este dato de que yo te cité a ti en el 2021. Eso no se va a poder en un libro. A lo mejor sí, ¿no? Hay libros que se hacen XML, pero las revistas este es el objetivo básico. ¿Qué quiere decir que yo te haya citado a ti? Eso, finalmente, yo lo pienso así, algún día se te va a convertir en dinero. ¿Por qué? Porque para entrar al SNI, por ejemplo, tienes que ser citado. O sea, básicamente tú te valorizas como investigador por cuánta gente te ha citado, ¿no? Así digamos, aumentas tu valor como académico, ¿no? Esto lo digo como problema, pues, o sea, así es, pero hay que problematizarlo y de hecho tendría que ser un tema filosófico, que era lo que te comentaba antes. En el departamento de filosofía, eh, la doctora Gabriela Méndez Cota tiene un proyecto de investigación que se llama Filosofía de la Práctica Editorial, donde cuestiona este tipo de formas de valorizar el pensamiento filosófico, ¿no? Bueno, eso que tú vas haciendo como ese índice, eso se convierte en un numerito, ¿no? Te han citado 30 personas en este año, se llama factor H. Entonces, tu factor de impacto, tu factor H es de tanto. Y de acuerdo a eso, vamos a ver si tú vas a poder entrar al SNI 1, 2 o 3, por ejemplo. Son entre las cosas que evalúan. Pero también es tu valor como investigador en la facultad donde trabajas, qué sé yo, ¿no? Esa minería de datos, ¿no? Esa recolección de datos no es tan fácil de hacerse en libros, pero es el objetivo muchas veces de las revistas. Entonces, ¿qué gano yo publicando una revista que no tiene XML, que no genera minería de datos? Pues nada, te estás haciendo de un hombre, estás en vías de desarrollo, como le dice el CONACYT. Estas revistas que no tienen, como la nuestra, todavía no tenemos XML, vamos a empezar con eso justo. Son revistas en vías de desarrollo. Aunque sí tenemos metadatos, ¿no? Algunos.
En fin, no los aburro más con cosas técnicas, pero es súper problemático esto, ¿no? Ahora, otro problema es, ¿por qué los investigadores querrían leer un libro de a gratis, ¿no? O sea, ese es el problema del editor. Eso sí es lo que callamos los editores, ¿no? Yo tengo, el Departamento de Filosofía de la Ibero produce, pues más o menos 22 libros al año. Es muchísimo. La Ibero es de las universidades que más publican, ¿no? O tal vez la universidad privada que más publica. Y el Departamento de Filosofía es de los departamentos que más publican en la Ibero. No sé eso ya qué quiera decir, pero es mucho, pues, mucho trabajo. Eh, y se me fue un poco la onda porque no sé, me desvié con esto de que publicamos mucho. Me empecé a preocupar, ¿no? Por el trabajo. Por el trabajo. No, que eras de los que más, son los que el departamento que más publican y ¿qué ganas con que te lean de gratis? Eh, Ah, sí, entonces imagínate, esos 20 libros, o sea, imagínate que tú tienes muchísimo trabajo como investigador y te llega una solicitud de otra universidad que no es la tuya, ¿no? De que si por favor lees un libro de, a veces, 500 cuartillas, en 2 meses, ¿no? Y tú así como de, híjole, yo tengo que calificar a mis alumnos, tengo que hacer un montón de cosas. Em, y básicamente lo hacen porque ellos, cuando publiquen un libro, esperan que haya dos árbitros que accedan a eso. No sé si me explico. Eso no se paga generalmente. Este, y muchas veces te dicen, no puedo, o sea, estoy saturado, o no es mi tema, o no quiero, ¿no? O yo ya estoy de sabático, no me molestes. Pero generalmente te dicen que sí, ¿no? También porque para ellos es una, imagínate que tú eres especialista, no sé, en Walter Benjamin, es una forma de enterarte, ¿no? Lo que están escribiendo sobre Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? no, y como dices, no es como esta cadena de favores, ¿no? Que creas Ujú. como esperas, bueno, lo hago. Aparte creo que es un honor, ¿no? O sea, el que te digan, oye, puedes, es como que te dan hasta en el ego del filósofo, ¿no? El ego del pensar, pues voy a revisar y aparte, pues esperas como que pues este feedback que a lo mejor tú algún día vayas a subir algo, vayas a publicar algo y pues que esperes que quien tengas estas personas que también vayan a contribuir, ¿no? Que vayan a ayudar. Sí, Y totalmente. ahorita que hablas de esta producción del libro, yo platicaba el otro día con el editor de Insight, del CISAP. Él nos comentaba que curiosamente hay mucha producción de filosofía, hay mucha producción, ya sea en libros, en revistas, pero que él, bueno, desde su perspectiva a lo mejor no es tan leída la producción, que hay como que sobre exceso de producción, pero no tanto como de lectura. ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Crees que sí se lee demasiado, sí se lee al ritmo más o menos de lo que se produce o hay este desfase, este desbalance de lo que se produce con lo que se lee? Mm, bueno, esa revista de Open Insight está súper buena. Es como de las mejores de Latinoamérica, yo creo. Yo creo que tiene razón. O sea, yo creo que escribimos más de lo que leemos. Algo está pasando ahí extraño. O sea, las carreras de filosofía publican muchísimo, muchísimo. No sé, a ver, no sé qué decirte de esto. Yo leí un artículo sobre estos cambios que está habiendo, por ejemplo, en imprimir bajo demanda, ¿no? O sea, yo creo que va a haber un futuro. El libro no creo que vaya a desaparecer, pero sí creo que cada vez más se va a imprimir sobre demanda, ¿no? De hecho, ya hay librerías, ¿no? Donde tienen la máquina atrás y tú pides el libro y te lo imprimen en ese momento, ¿no? Entonces, creo que cada vez va a haber libros más y más especializados, ¿no? O sea, tú como lector cada vez vas a encontrar más el libro perfecto, ¿no? Pero los libros van a ser menos leídos por las masas. O sea, estos libros de éxito, para empezar en filosofía no es tan común, pero no sé si me explico, o sea, cada vez va a ser el libro más curado, más cuidado, pero también leído por menos personas. Y ahorita que hablas de esta como selectividad, bueno, obviamente hay sus diferencias mucho, por ejemplo, una revista de divulgación o de académica con los blogs, como, bueno, Filosofía en la Red, como otros blogs que intentan hacer esta divulgación. ¿Cuál crees que sea como que quizá
quizá quemándonos un poquito la pata coja de un blog que se especializa en algo, o cómo se puede, si no comparar, porque obviamente manejan diferentes dinámicas, cómo podría equilibrarse un poco quizá la balanza, ser valorado el trabajo en Internet, que también es una producción que no solo Filosofía en la Red, sino ya otros portales y otras áreas, pues están produciendo como que pues más rápido quizá que un libro, una revista que sale semestralmente, pues un sitio se actualiza, si no diario, cada X tiempo. ¿Cómo poder? Porque obviamente un autor no tiene el mismo prestigio, a lo mejor muchas veces el decir, bueno, yo escribo en un blog, o por muy importante que sea en un sitio, no tiene el mismo peso en este factor H que escribir en una revista, que tener un libro publicado. ¿Cómo poder un balance, un equilibrio un poquito más o menos, no igual, similar? Ujú. Bueno, a mí se me hace terrible, ¿no? Que no se valore el trabajo de la divulgación. O sea, me parece fundamental, ¿no? O sea, porque entonces es que eso quiere decir muchas cosas. Quiere decir que no hay en realidad un interés de las academias por vincularse con la sociedad, ¿no? O sea, eso es lo que delata, la verdad, ¿no? Pero, por ejemplo, estos proyectos como Filosofía en la Red, ¿no? O sea, tengo entendido que no pertenecen a una universidad, ¿no? Sí, somos como Elsa, ¿no? Libre soy. Lo cual les da, o sea, justo, ¿no? Libertad, porque no tienen que tirar, no sé, no se cierran a ninguna línea, ¿no? Ustedes gestionan sus propios comités editoriales, ¿no? Sus decisiones. Eh, Primero creo que, sí, o sea, a ver, del lado académico sí se debería valorar más la divulgación, ¿no? O sea, a un investigador de SNI creo que casi no le cuenta nada publicar en una revista de divulgación. O sea, en una revista de investigación creo que les cuenta a veces más que publicar un libro completo. Depende de la revista, ¿no? Pero publicar en un blog simplemente no te da puntos ni nada, ¿no? Pero eso quiere decir entonces que los filósofos, ¿no? O digamos, estos pensadores o teóricos, nunca primero van a vincularse con la sociedad. Casi parece un desdén, ¿no? ¿no? Como que los desdeñan. Y segundo, este trabajo tan difícil, ¿no? Que urge tanto en el trabajo filosófico de bajar las ideas, ¿no? O sea, a ver, eso que estás diciendo, trátalo de decir más sencillo, ¿no? Lo que pasa justo cuando salimos de la carrera y damos clases en prepa, que los chavos es como de, no te entiendo, y tú así de, bueno, a ver, lo voy a explicar de otra forma, ¿no? El peligro ahí es volverte súper, ¿cómo decirlo? El peligro de la divulgación a veces es perder, digamos, seriedad, no sé si me explico, o sea, intentar explicar a Heidegger en divulgación es muy difícil, pues, ¿no? Es un reto máximo, ¿no? Eh, sí, porque el chiste es no quitarle, ¿cómo decirle? Profundidad, ¿no? O sea, no sintetizarlo, pero no simplificarlo hasta llegar a lo tonto, no sé si me explico, ¿no? Que es lo que a veces pasa en algunos, o sea, en algunos blogs de filosofía que, que, que yo consumía, justo de pronto vi como de, híjole, no, estos ya están mezclando peras con manzanas, esto no es así, pues, ¿no? Que a veces uno lo ha vivido, te digo, cuando yo también di clases en prepa y terminas, o sea, dices, no puede ser, si me escuchara mi maestra me regañaría, pero es que no lo puedo, o sea, pero es que no me están entendiendo de otra forma. Ese trabajo me parece que es un trabajo mental fundamental, que tendrían que, incluso debería haber una asignatura, ¿no? En las licenciaturas de filosofía de, a ver, ahora esto trata de decirlo, ¿no? En otros términos, pero ese es un deseo de comunicación que generalmente no se tiene o no se valora, ¿no? El deseo de comunicarte, por ejemplo, con otras disciplinas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el deseo de poderme comunicar con arquitectos, con urbanistas, con diseñadores. Eh, o el deseo de comunicarte con otras poblaciones, ¿no? Estudiantes, adolescentes, gente de la tercera edad, no, gente que no fue a la escuela, qué sé yo, ¿no? Y que no por eso les dejan de interesar estos temas, o que incluso dejan de necesitar eh, o tienen deseo de entender cosas, ¿no? Y no sé si me explico, me parece muy importante que cada vez se valore más la divulgación. Sí, porque sí, como dices, es complejo.
diluirlo, pero sin diluirlo, o sea, es como que esa ambigüedad, ¿no? De cómo ¿Dónde está el canalizarlo. límite? Ujú, ¿dónde está el Ujú. límite? Y no caer a veces también en la, pues se ve medio fuerte, pero en la vulgaridad, ¿no? Porque también luego caes como que en el exceso de hacerlo ya como a nivel ya sarcástico, ya en broma, ya pierdes como que este hilo, en los memes a veces filosóficos que también luego rayan en lo, o sea, como que sí, pero no, o sea, como que mantener este equilibrio de seriedad, Sí. pero también con un poquito de ilusión. Y antes de entrar a la grabación, platicábamos un poco de esta crítica que lo comentabas ahorita con la muestra, cómo, pues del arte de, bueno, yo por ejemplo lo veo en las revistas, todo lo que hay que hacer a nivel, no solo el trabajo editorial, sino aparte a nivel, tramitar el ICCN, tramitar que el título de no sé qué, tramitar toda esta burocracia que creo que, no sé si sea un filtro de calidad, quizá, que se esté pensado como que en esa idea, o porque a veces más que incitar a que alguien quiera, pues porque a veces a lo mejor el escritor o un grupo de pensadores no comparte una línea editorial con una revista, no comparte tiene ahí sus sesgos o lo que sea, y que a lo mejor quiere iniciar algo por sí mismos, pero en enfrentarse a todas estas cosas, creo que más que incentivar la investigación, lo pueden alejar o los pueden alejar, los pueden como que no es mucho rollo, es muchas cosas, como que qué tanto es adecuada esta burocracia y que no solo es aquí en México, sino es así que cualquier publicación a nivel internacional se enfrenta con todas estas pues, aristas tan insípidas. Ajá, justo. Este, todos los filtros que hay, nada más empiezan a hacer cada vez más insípido el proyecto, ¿no? Sí, bueno, el proyecto de investigación de Gabriela tiene muchas áreas, ¿no? O sea, tiene muchos objetivos, entre ellas cuestionar, ¿no? Primero el papel de la filosofía en ese mundo de las publicaciones, en esa lógica de cómo se mide la investigación, que te digo, es una cosa heredada de las ciencias nucleares, de las ciencias médicas, ¿no? Que además casi siempre es en inglés, ¿no? O sea, Web of Science, no sé, o sea, es muy difícil entrar y hay que tener eh, todo bilingüe, etcétera, ¿no? Entonces, como que por ser ciencias humanidades, ciencias sociales, etcétera, y luego por estar no en inglés, ya empiezas como a estar en desventaja, ¿no? Frente a los evaluadores. Entonces hay una especie como de trampa entre nosotros vamos a evaluar las revistas y ¿qué creen? Las mejores son las nuestras, ¿no? O sea, justo las de Estados Unidos, las inglesas. Ya sabes, como muchas otras cosas en el mundo, ¿no? Muchos otros temas. Eh, Después hay una cosa súper tonta, ¿no? Que es el factor de impacto en revistas de filosofía. No funciona como en las ciencias médicas, en donde nosotros vamos a citar exactamente el experimento previo para poder sacar nuevos resultados. Nosotros citamos y citamos a Platón y Aristóteles y Heráclito que realmente podrían tener altos factores de impacto. Es muy absurdo. No solo citamos gente viva. Entonces, de hecho, básicamente, ¿no? Es como un diálogo vivo con personas muertas, que no tienen nada ya ¿no? De tener un factor de impacto. O sea, eso empieza como a revelar muchas cosas absurdas. Otras cosas que trabaja este proyecto de filosofía de la práctica editorial, que tiene sitio web, por cierto, luego te lo comparto, donde están poniendo todo lo que están produciendo, ¿no? Que son un montón de cosas. Gaby después ha hecho como estos encuentros entre hackers, editores, bibliotecólogos y filósofos, ¿no? Justo para hacer discusiones. También están discutiendo sobre pues las posibilidades del libro, ¿no? Libros performativos, libros que nunca se terminan, ¿no? O sea, todas las posibilidades, ¿no? De lo que entendemos por un libro, ¿no? Cómo publicar saltándote estas cosas, cómo publicar como en un deseo de lo que ella llama acceso abierto radical. Bueno, ella hay un movimiento internacional, ¿no? Que se llama esto de acceso abierto radical, porque hay revistas, las de Cuartil uno y 2 que son las mejores del mundo, generalmente cobran a los autores por publicar ahí, ¿no? Y pueden cobrar mucho dinero, que en libras, muchas veces para el ingreso, por ejemplo, un investigador latinoamericano es inaccesible.
Entonces, a lo mejor no es que no tengas la capacidad, ¿no? O que el texto no sea suficientemente, digamos, a la altura de la revista, pero hay un filtro económico ahí tremendo, ¿no? Entonces, hay que visibilizar esas cosas y empezarlas a cuestionar filosóficamente, ¿no? Porque tienen que ver con temas de producción de conocimiento, producción y socialización y evaluación, ¿no? Es decir, lo que se considera y no se considera eh, ciencia, ¿no? O pensamiento nuevo. Entonces existen estas como neoliberalizaciones, o no sé cómo decirlo, eh, que se mezclaron ya con esta forma de legitimar el conocimiento, ¿no? Y esto es un tema editorial también, ¿no? Es un tema filosófico, pero es un tema editorial. Te digo, donde habría que trabajar justo con bibliotecólogos, con editores, con filósofos y hackers, porque ellos están un paso adelante, ¿no? De todo esto. Ellos, o sea, y ellas son así como, y ellas, ¿no? Porque es interesante que tienen, o sea, tienen también un tema con la autoría, ¿no? Eh, un tema con diluir la identidad. No quiero hablar porque tampoco es que lo entienda perfecto, pero también es algo que se cuestiona el proyecto de Gabriela, el tema de la autoría, ¿no? ¿Qué implica esto del copyright, ¿no? También eso, como el tema del yo, en fin, eso es donde entra también lo filosófico en temas editoriales. Eso en cuanto al proyecto de Gabriela. En cuanto a, yo, en tu caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos un blog y no sabemos si dar el paso a querer, no sabemos si queremos cumplir con la regla del mundo, ¿no? Creo que o sea, hay que como ponerse de acuerdo en cuáles son los objetivos, ¿no? Los objetivos de una revista de investigación filosófica es poder crear metadatos, ¿no? Poderle ofrecer eso a los autores, poder generar factor de impacto. Entonces tienes que entrarle a ese mundo. No sé si me explico. Si lo que tú quieres es vincular la academia con la sociedad, haz una revista de divulgación que cumpla con los requisitos de índices de divulgación del CONACYT, por ejemplo. Pero si el objetivo, no sé, en tu caso es, en su caso es, eh, pues ser más libres, ¿no? Y producir contenido que justo haga redes eh, entre lectores y productores de filosofía, ¿no? No sé si les convenga, ¿no? Entrarle a toda esta cuestión. Yo no sé, a veces sí funciona para legitimarse, por ejemplo, a veces funciona, por ejemplo, para vender. Si quieres entrar a Gandhi, ¿no? Con algo impreso, algo electrónico, necesitas tener ISSN. Entonces creo que habría que ver exactamente los objetivos y entonces ver si conviene o no. Porque a veces es caro, es un trabajo, a veces necesita una persona solamente cumpliendo trámites. Este, es tiempo y a veces no sé, lo que obtienes de eso es simplemente que te están coartando tu libertad creativa, ¿no? Como editor, como medio. Sí, 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 es muy, pues, entre burocrático, como dices, caro, complejo, y a veces como que es como que aleja, ¿no? Es como que dices, sí, pero no sé. Y bueno, ¿cómo te pueden seguir a ti, Sandra? Creo que, bueno, la plática ha estado súper genial y estos lados oscuros del mundo editorial ha sido fascinante descubrirlos. Pero a ti, ¿cómo te pueden leer? ¿Cómo te pueden encontrar? Si quiere alguien acercarse tanto así como que a lo mejor la publicidad directamente a lo que haces en Libero, a la casa editorial Libero, como a ti en lo personal, nos quieras compartir. Pues bueno, en redes, en Facebook y en Instagram estoy así, Sandra Loyola, pero, ¿qué te puedo, o sea, sobre lo que he escrito, así en temas justo de filosofía y arquitectura, pues no sabría cómo, eh, o sea, no lo tengo en un solo lugar, no sé cómo decir, ajá. O sea, lo pueden googlear y sí he escrito bastante para la revista Bitácora de la Facultad de Arquitectura. Eh,
Y bueno, pronto saldrá este librito que sí, tal vez podamos después hacer una presentación o algo así. Este que se llama Filosofía Pirata y Trabajo Editorial, ¿no? O sea, justamente, ¿no? O sea, Filosofía Pirata, a lo mejor ya de esta plática se entiende un poquito más, a qué va, ¿no? Con como pues esta contracultura que es la piratería en estos temas donde ir con la corriente significa normativizarte, ¿no? O normarte demasiado en temas editoriales, y trabajo editorial, ¿no? Entonces ahí es un librito donde hablamos sobre, este, bueno, sobre muchos temas. Yo en particular hablo del trabajo filosófico, digamos, de cómo involucrar lo filosófico en el oficio editorial. Y bueno, eso, ¿no? O sea, también decir eso, que pues como visibilizar este tabú para los filósofos que nunca se habla de qué vamos a vivir, ¿no? O sea, justo en toda la carrera nadie dice como en qué vamos a trabajar. Pero sí me parece que en el mundo editorial son muy valorados porque tenemos ciertas herramientas que son muy favorables, ¿no? Para este tipo o sea, para lo que es el oficio, porque lo editorial es un oficio, pero desarrollar el oficio es muy fácil, en mi idea, ¿no? O sea, según yo, para alguien que tiene la formación filosófica. Y Libero, bueno, ¿cómo encuentran las producciones que genera Libero? Y bueno, igual estamos compartiendo ya algunos trabajos que Libero está produciendo en Filosofía en la Red, pero igual cómo los pueden encontrar, cómo pueden acceder pues a la bibliografía de con ustedes. Pues sí, mira, ahorita ya no compartí pantalla, ¿no? Pero, o sea, a la brevedad les queremos enviar el catálogo de nuestras publicaciones, pero los pueden ver así, librería en línea, Ibero. Si lo googlean así, es una tienda en línea con todos los libros de la Ibero. Están todos, pues, de ciencias sociales, derechos humanos y todo. Pero ahí está la sección de filosofía. Y son muchísimos, pues, o sea, hay muchos pues, desde la década pasada y los que estamos publicando ahora, ¿no? Entre 10 y 20 al año. Eh, pues sobre filosofía y literatura, sobre filosofía de la escritura, sobre Deleuze, sobre Gramsci, eh, sobre Manuel Cocha, ese es el que acaba de salir, se llama Ontología de las Superficies, Emanuel Cocha sobre fenomenología del espíritu, qué sé yo, o sea, sobre Nietzsche vienen algunos libros, sobre nuevos realismos, en fin, no quiero hablar, no quiero equivocarme ahorita en esta plática, pero sí es una diversidad de temas, ¿no? Y bueno, la colección, que es nuestro bestseller de Kierkegaard, que es la traducción de los diarios de Kierkegaard, ¿no? Que ya vamos ahorita estamos editando el 10, entonces esos siempre están ahí, ¿no? Y bueno, para los que nos vean fuera de México, estos libros son físicos, naturalmente hay versión electrónica, cuestan, no cuestan, y luego a la revista, bueno, la revista sí es Okay. libre acceso. ¿Cómo entra esta parte? Sí, la revista es de acceso abierto, o sea, pueden descargarla, también pueden comprarla en la tienda en línea, en librería en línea del Ibero. Pero la pueden, ahí sí, revista de filosofía Ibero, es un Open Journal System en donde pueden descargar el PDF completo y o cada artículo, ¿no? Ahí pueden verla y el objetivo es hacer el archivo histórico, porque la revista de filosofía surge en 1968, o sea, tiene 52 años, me parece. Este año cumple 52 años de publicarse ininterrumpidamente, ¿no? Es como la tercera revista de filosofía en la historia de México. Entonces queremos hacer el archivo histórico y ahí estará en acceso abierto algún día. Es nuestro objetivo a mediano plazo. Eh, los libros sí están o sea, se venden, pero también están en ebook, casi todos. O estamos trabajando para que se conviertan. La dirección de publicación está trabajando para que se conviertan a ebook, sobre todo los que se produjeron estos 2 últimos años. Y esos los pueden conseguir en Kindle, en todos los formatos de ebook, que sí cuestan, pero son más baratos.
Genial, Sandra, no, pues muchísimas gracias, ha sido una plática súper enriquecedora y creo que muy valorada, va a hacer que muchos autores valoren realmente pues, el trabajo que se hace trasfondo en las editoriales y en todas estas revistas, ¿no? Que al final del día, pues sí, está bonito escribir y mandar un trabajo, pero ver todo lo que hay detrás, sí es, hay que exponerlo para Sí. valorarlo y para realmente pues, que aprecien, ¿no? De este trabajo tan mimoso que se hace con cada texto de cada autor. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta plática, por visibilizar el trabajo editorial y compartirles un poquito del trabajo editorial que hacemos en la Universidad Iberoamericana.